¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea, buenas. Yo no voy a hacer oración porque pues veo cosas raras, siento cosas raras. Fe, esperanza y amor es lo que nos va a mantener para seguirlo. ¿Cómo sé que lo que estoy sintiendo viene de Dios? ¿Cómo discernir si es del Espíritu o no es del Espíritu? ¿Qué pasa, cuando Dios no contesta? Estamos aquí en un episodio más del podcast de Adoremos y está con nosotros nada más ni nada menos que Doña Jenny. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! No sabes la alegría que me da que estés aquí. Ay, gracias por invitarme. Yo ya esperando así, sentada. ¿Cuándo me van a invitar? Afuera. Sí, afuera de la parroquia. Casuales, trabajo aquí al lado. Si quieren vengo, ¿eh? ¿Cómo has estado, Jenny? Bien, muy bien. Aquí. ¿Qué nos cuentas de tu vida? Disfrutando la vida. A veces y a veces no tanto. ¿Qué nos cuentas de tu vida? ¿Qué les cuento? Relevante. Pues ¿Qué nos quedas con? Un chisme. ¿Un chisme de mi vida? ¿Qué? Pero tiene que ser mío o de alguien más. Lo que el Espíritu Santo te inspira. Mi vida se ve mucho como mucha salsa últimamente. ¿Mucha salsa? ¿Salsa habanera? Salsa bailadora. ¿Valentina? Sí, no, últimamente me gusta un montón bailar gracias a una amiga que ya conocerán próximamente en este podcast. Sí. No diremos nombres, pero habrá señales. Habrá señales. Eso, y también he estado como aprendiendo, desaprendiendo. Sé que la palabra deconstruyendo a veces nos cae mal, pero en realidad he tenido como muchos procesos respecto a temas de violencias, activismos y como que se me ha hecho muy interesante cómo grupos que no tienen nada que ver con la iglesia forman comunidad alrededor de movimientos sociales, y eso como he estado experimentando un poco de eso en los últimos un par de años, diría yo. Entonces, en eso he estado metida. Bueno, aparte de ¿Y qué has descubierto ahí? ¿Qué te ha dicho Dios ahí? Uy, que a Dios le importan sus hijos. Todos. Exacto. Todos y todes. Exacto, ¿no? Yes. Que, algo que como a Dios le duele lo que pasa en el mundo, ¿no? O sea, como que he escuchado muchos discursos de... ya a mí misma me han atacado como de ¿cómo estás en la marcha si eres cristiana, si eres católica? Eso es incongruente. Y yo pienso, o sea, ¿realmente tú crees que a Dios no le duele que una madre no encuentre a su hija? ¿Realmente tú crees que a Dios no le duele la violencia que están sufriendo sus hijas? Y aquí podemos, así, inserte aquí cualquier causa social, ¿no? ¿Tú crees que a Dios no le duelen los discursos de odio? ¿Tú crees que a Dios... Entonces... Número uno, eso, ¿no? Como a Dios le importa eso. Y número dos, como el poder que tiene la comunidad. He escuchado personas que han sufrido N cantidad de tipos de violencia diferentes, personas que son neurodivergentes, que tienen... sí, o sea, como diversidad corporal o de la comunidad LGBTQ+, y que a lo largo de su vida, por diversas razones, han vivido muchos tipos de violencia. Decir... No entiendo este mundo, no sé por qué sigo aquí, pero encuentro esperanza en mi tribu, encuentro esperanza en mi comunidad, ¿no? Encuentro un propósito estando conectada con personas que han experimentado o que por lo menos entienden parte de lo que yo he vivido, ¿no? Entonces, eso a mí ha sido de las cosas como más... como más ricas que he disfrutado, que he descubierto. Y también he estado en muchos espacios que simplemente por el hecho de ser practicante de una fe cristiana católica, pudieran rechazarme, ¿no? Porque son personas que históricamente han sido lastimadas por la iglesia, que históricamente han sido rechazadas por la iglesia, y la manera en la que yo he sido muy transparente de esta soy, en esto creo, esto estoy descubriendo, este es mi proceso, y me han abrazado un montón, ¿no? O sea, como en ningún momento me han dicho, ¿y tú qué haces aquí si Dios tal cosa, no? He estado escuchando sobre sus propias experiencias respecto a la religión, la fe, o la figura de un ser divino, y es muy interesante escuchar eso. Pero han sido, o sea, me han abrazado un montón. Soy parte ya de como de ahí, de alguna comunidad, y ver cómo, o sea, cómo abrazan esto y cómo tienen, o sea, cómo saben hacer comunidad y cuidarse y acuerparse y defenderse. O sea, como todo eso está bien chido, la verdad. Entonces hay que hacer una marcha por los que van a las marchas. Sí. Y que digo, creo que entramos de lleno a en cuestiones ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿no? Y digo, mucho de lo que compartes y vives creo que refleja
siento el corazón de lo que queremos hablar en esta mesa, ¿no? Y digo esta palabra de justicia, que creo que va muy de la mano también con lo que vamos a hablar hoy queremos hablar de lo profético, ¿no? ¿Qué significa la profecía, ¿no? Ese llamado que sentimos, y digo, lo hemos escuchado a lo mejor, ¿no? Antes, ¿no? O sea, sabemos algunos que antes hubo profetas y no sé qué, pero ya... Antes de Nenantes. Antes en ¿Qué tal antes? En el Antiguo Testamento. Antes de... Que juzgaban al pueblo y no sé qué, pero, o sea, podemos tener esa percepción, ¿no? Pero justo creo que lo que queremos hacer hoy es como entrar a una pregunta en qué significa ser profeta o cómo se come eso. ¿Hay profetas? Hay profetas hoy en día dentro de la iglesia. ¿Están entre nosotros? Están entre nosotros. ¿Nos observan acaso? Sí, porque hemos escuchado, o los que a lo mejor hemos pertenecido a la iglesia, como de que somos bautizados como sacerdotes, reyes y profetas, ¿no? Y lo tenemos así, pero, o sea, creo que nunca, al menos yo, hubo un tiempo en el que ni tenía idea de qué significaba eso, y creo que muchos hoy en día, como pues, puramente en el proceso de sacramentalizar y solo cumplir con el sacramento del bautismo, entramos sin entender, sí, ¿no? Es catecismo, o sea, es pregunta de catecismo, Sí. si no, no es la primera comunión. O sea, Exacto. Sí. todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Y reyes, ¿no? Entonces, como entrando de eso, ¿no? O sea, Y como, de memoria se con lo sabe, pero pues en la práctica creo que ¿Y eso qué? está... Sí, ni siquiera sé si hay un discurso específico. Digo, no me sé el discurso que está. Yo. O sea, pero para ti, ¿qué ha significado entender eso, no? Y eso, ¿cómo lo has vivido, no? También, o sea. Claro. Primero, o sea, partiendo de lo que comentas, ¿no? Pues, en teoría, la mayoría de los que estamos dentro de la Iglesia Católica somos bautizados, ¿no? Habrá quien por alguna razón no, pero la mayoría tenemos ese bautismo y no sabemos qué significa, ¿no? O sea, yo creo que la primera vez que escuché esto a conciencia y que empecé como a descubrir sobre qué significa que como bautizada soy, o sea, que cuando me bautizaron me ungieron con óleos y me dijeron, tú eres profeta, sacerdotisa y reina. Fue, o sea, yo tenía, no sé, 27 años, yo creo, o sea, tengo 33, yo sé que me veo más joven, pero tenía como 27 años y yo tenía, o sea, yo desde que estaba adolescente estaba en grupos de la iglesia, ¿no? En grupos de adolescentes, me acuerdo que jugaba básquet y no más. Entonces, es como comentaban en algún episodio, ¿no? Como si tú le preguntas a muchos católicos, no saben que Cristo está vivo y qué significa eso. Y creo que aplica lo mismo con esto. Y se puede ir súper rimbombante. Yo creo que cuando oímos la palabra profeta nos imaginamos a alguien diciendo con una voz rarísima, oráculo del Señor dice que... Y entonces, qué miedo, ¿no? Como la pitonisa de Matrix. Sí, es como de... Tú eres el elegido. Sí, no así. O Harry Potter, ¿no? Entonces hay esta sala llena de bolas de cristal que guardan profecías, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso, ¿no? En realidad, y algo muy interesante es que... en algún taller que íbamos a dar aquí justo en la parroquia sobre para líderes, estuvimos buscando referencias donde hablara así, o sea, como en un solo documento específicamente de qué significaba nuestro ministerio como bautizados de sacerdotes, profetas y reyes, y no hay nada en conjunto. Evidentemente es algo bíblico, evidentemente hay referencias en diferentes lugares, pero no hay, o sea, hay muy poco material al respecto, no hay muy poca literatura al respecto. Entonces, para empezar, eso es alarmante porque si parte de nuestros ministerios, o sea, que se nos son conferidos o que son sí, que se nos son impuestos cuando en nosotros. Exacto, depositados cuando somos bautizados. ¿Por qué no hay tanta literatura al respecto? No, ni tanta formación y por qué, o sea, antes de descubrir si voy a servir en qué grupo o cuál es mi llamado, pues ya tienes un llamado simplemente por ser bautizado y no sabemos qué significa. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué significa? Y es algo como muy simple y en palabras muy coloquiales, ¿no? ¿Qué significa ser sacerdotes? Y esto tenemos que distinguirlo. Hay un sacerdocio ministerial, ¿no? Que es o sea, como los sacerdotes que son ordenados y los padres que están en las parroquias y
todo esto, ¿no? Pero el sacerdocio del que hablamos, del que participamos todos como bautizados, es el sacerdocio común. Y eso significa ser portadores de la presencia de Dios. Simple y sencillo, ¿no? Que ahí a donde vayamos podamos ser portadores de la presencia de Dios y acercar a Dios a las personas y acercar a las personas a Dios, ¿no? Eso es como lo más básico, y esto parte de una relación personal que debemos de tener con Dios, ¿no? De preguntarle, diría Oscar Rivas, y que todos lo recordamos, ¿cuál es el sabor favorito de helado de Jesús? ¿Ya saben cuál es? Pues, ¿Ya le dijeron? Lleva menta en la receta, seguro. Podría haber un debate sobre no han ido a ese retiro. sobre eso, pero Aún no los invito. exacto, ¿no? Como, o sea, yo sé de qué bebida pide Paloma porque tengo una relación personal con ella, ¿no? Y de qué manera pudiera yo ir y compartir lo que es Paloma si no la conozco, ¿no? Entonces, parte de esta relación, entonces, así podemos ser portadores de la presencia y esto sucede más allá de ser evangelizadores, ¿no? O sea, antes de ser evangelizadores, antes de tener, porque la mayoría del tiempo no tenemos ese espacio para ir y decir, dice el evangelio que tal cosa. La mayoría del tiempo podemos ser nosotros y compartir lo que somos sin mencionar el nombre de Dios, ¿no? Sí. Entonces, eso, o sea, como el ser sacerdote es parte de eso. El ser reyes, somos hijos de Dios, somos real sacerdocio, somos el único reino donde todos somos reyes y reinas, y Jesús modeló cómo es reinar como hijos de Dios, ¿no? Jesús reinó lavándole los pies a sus discípulos, Jesús reinó sirviendo. Entonces, pues cuando oímos como que ser reyes y reinas y pensamos en autoridad, pues podemos entender, o sea, se nos vienen un montón de cosas y desastres de la humanidad, ¿no? Económico, ¿no? Sí, por favor, glamour. Y mandar a cortar la cabeza a muchos. Por favor, ¿no? Que le corten la cabeza. Y no, en realidad Jesús modeló que él reinó en servicio, él reinó en humildad, él reinó sirviendo. Entonces, a eso estamos llamados a servir, ¿no? Y profetas, que es el tema principal de esto, es que nos trae el día de hoy. Así es ser portadores no solo de la presencia, sino de la palabra de Dios, ¿no? Toda la cultura profética se basa en que Jesús vino, murió, entregó su vida, resucitó, rompió el velo, y eso nos da acceso al corazón del Padre. Eso nos da acceso a tener una relación con Dios directa. En el Antiguo Testamento, solo los sacerdotes en ese momento tenían acceso a la presencia de Dios, ¿no? Y tenían que pasar un chorro de rituales, porque si entraban y no habían hecho eso, se morían, ¿no? Y solo una vez al año, y había como un chorro de cosas. Y había un velo, ¿no? O sea, a donde ellos tenían que cruzar para entrar a la presencia. Eso se rompió. Entonces, ahora todos tenemos acceso al corazón de Dios. Todos tenemos acceso a tener una relación con Él, a saber qué le gusta, qué no le gusta, qué le preocupa, qué le duele y qué trae para su pueblo, ¿no? Entonces, ser profetas es parte de tener una conexión con Dios, es conectar con Él y poder traer el oro que Él quiere traer, ¿no? A nuestra vida, a la vida de las personas, a las situaciones, a la iglesia, a las esferas de influencia, ¿no? A absolutamente todo es territorio. Así de oportunidad. Exacto. Y sobre todo porque en la Iglesia Católica, como bien dices, no es un término común ni usual, no es un ministerio, ¿no? que usualmente, o que nosotros siempre decíamos, bueno, se le confiere ese ministerio al obispo, al cardenal, al papa, ¿no? El papa es el que es el profeta, el que nos diga qué va a pasar y ya, ¿no? Y fíjate, yo recuerdo que en el contexto cristiano, evangélico, yo sí les voy a contar, a mí la palabra profeta me daba roña, o sea, me daba como, no sé, como ñañaritas, diríamos, ¿no? Pero ¿por qué? Porque cuando yo lo veía en un contexto más de abuso religioso, o sea, de mucho abuso en el yo soy el profeta, el elegido por Dios, y entonces yo digo que ahora nos vamos a juntar todos de 9-9 y tú tienes que juntar tu 9 y tú tu 9 y tú tu 9 y todos, por favor, donen 9. Negocio piramidal, ¿no? Eso no es un negocio piramidal, pero trae a 9 personas y que depositen 25,000 pesos. Exacto. Había como un abuso en un cierto contexto y había todo esto un poco como, era raro porque era como entre espiritualoide y entre a veces parecía hasta más metafísico, más mágico, ¿no? Como más que
se veía, decías tú, aquí está habiendo un claro abuso, que se está abusando de lo que las personas están creyendo. También porque es como a conveniencia de alguien, ¿no? O sea, debía de ser como algo que se acomodara a los intereses de una o ciertas personas dentro de la iglesia. Y era más, por ejemplo, fue mucho de lo que se vio también en abusos en ciertas comunidades, en la iglesia católica, comunidades carismáticas, ¿no? Donde se abusó de un don, ¿no? No solo del don, para mí el abuso más grave es el abuso en la fe de las personas, ¿no? La confianza. En donde yo llego y me posiciono como Dios me mandó a decirte que por favor no te cases con ese hombre. ¿Qué? O ya cásate con ese hombre. ¿Qué? Porque tú vamos a casar a Paloma con un francés y conoces un francés. Dios te oiga. Eso tal vez sí es Dios correcto. te agarro la promesa. Yo siento de parte de Dios que el oráculo... No, me explico, o sea, había esta cuestión en donde no hay un claro límite, ¿no? Y yo creo que hay un poco de desconocimiento, ¿sabes? Ahorita que estabas diciendo me acordaba que hay un tratado de Santo Tomás de aquí, ¿no? Que es su tratado sobre la profecía, así se llama. Y él habla como 6 puntos en los que él propone cómo discernir si una profecía viene realmente de Dios, el contexto, la esencia, si la persona tiene un hábito de profecía. Y lo último, no recuerdo, no me voy a acordar ahorita lo busco en Google, pero tenía que ver un poquito como, la división, decía él, es decir, la profecía tiene un sentido, ¿no? Porque, a ver, justo tenemos un cuerpo profético en el Antiguo Testamento, tenemos una porción de los libros que se llaman los libros proféticos, tal cual, y fue una manera como Dios empezó a hablarle al hombre, ¿no? Y todos estos profetas lo que decían es, Jesús va a venir, va a venir un Mesías, ¿no? Ese era el cuerpo profético del Antiguo Testamento. Pre-Nuevo Testamento, la profecía, ¿cuál era? Ya llegó, está aquí, ¿no? Tanto Juan el Bautista, la misma María, ¿no? Y ya viene y confirma eso, hasta la aparición de Jesús, ¿no? Y para muchas personas es como, bueno, ya la profecía ya se acabó con se ha cumplido. Ya, Jesús, Ya vino. ¿Se acabó? ¿Esa sería la pregunta? No, pues no. La respuesta es no. Así a secas es no. No, pero, vámonos. Sí, bueno, gracias por participar. No, primero, regresándonos a que comentas del abuso, o sea, totalmente como sucedía, y conocemos un caso muy cercano de esta comunidad, donde estaba el profeta que ni siquiera era de esta comunidad, ¿no? Entonces, venía el profeta a visitarnos, y entonces, bueno, no a nosotros, porque nosotros no estamos ahí, pero venía el profeta a visitar esta comunidad, y entonces endiosaban realmente como a estas personas, ¿no? Y creo que hay una diferencia muy grande entre honrar a las personas que tienen un don y honrar personas que tienen una amistad especial con Dios y que han dedicado su vida a conectar con Dios y a esto. Y otra muy diferente que lo que dice esta persona es palabra de Dios, ¿no? O sea, y entre justo la manipulación entra en este tema de dar palabras proféticas que traen una dirección a tu vida. Y entonces si yo vengo con Paloma y le digo, Dios dice que tú tienes que tal cosa, no le doy una opción a que ella discierna eso, porque si rechaza mi palabra está rechazando a Dios, porque le dije, Dios dice. Que me traigas frappuccinos todos los días. Por favor. Bueno, para el próximo podcast tal vez. Vamos empezando bien. O sea, justo ahí entraba la manipulación, que no solo venían de esta carga de yo soy el mandado, o sea, a mí me mandó Dios para venir y resolverle sus vidas, soy la respuesta que estaban esperando, como un discurso muy mesiánico había, ¿no? Y entonces era todos vengan porque Él te va a decir qué hacer con tu vida. Y entonces, ¿en dónde queda mi libertad? ¿En dónde queda mi relación con Dios? ¿En dónde queda que yo también escucho al Espíritu Santo? O sea, ¿en dónde queda lo que vino a hacer Jesús? Que es todos tenemos acceso, sí, ¿no? Y que ahí es bien interesante porque no solamente vemos este fenómeno, que bueno, voy a dar el beneficio de la duda, probablemente estas personas que llegan a ese punto, pues probablemente sí, creen que son el profeta ungido y único y enviado por Dios y que tienen la única revelación privada que Dios les ha dado, es su verdad, ¿no? Pero eso sucede también porque vemos a un grupo, un pueblo necesitado de la palabra de Dios, necesitado del mensaje de Dios, necesitado de la guía, necesitado del pastorado, ¿no? Necesito que alguien me guíe, quien me aliente, quien me guíe, quien me diga, oye, Dios quiere esto, a lo mejor, ¿no? Puede ser, ora, hay una necesidad en el pueblo. Y entonces esta necesidad
probablemente históricamente solo se satisfació de una manera muy, pues, no tan buena, ¿no? Sí, sí, como estas autoridades, pues sí que es un abuso, al final es un abuso y es una manipulación y incluso, o sea, lo que yo llegué a escuchar es que el profeta te tiene que decir cuál es tu ministerio. Y te tiene que decir en dónde vas a servir y o sea, lo que les... Sí, no, e incluso, o sea, lo que yo he aprendido respecto a la profecía y que sí, o sea, como que empecé como a ser activada en este tema profético, es que, y bueno, es bíblico, ¿no? Que la profecía es para exhortar, animar y consolar. Y nos centramos un montón en la parte de la exhortación y creemos que exhortar es exhortarte de tu pecado y convencerte de... Y no, o sea, la convicción la trae el Espíritu Santo, no nosotros, no es nuestro trabajo. Y exhortar no se trata de venir y confrontar a las personas de lo que están haciendo mal, ¿no? Exhortar, consolar y animar se trata de venir y sacar el oro y ver, o sea, no necesito el Espíritu Santo para ver la porquería en la vida de nadie, ¿no? Eso lo puedo ver muy claramente. En el Instagram de todos. Sí. o sea, para sacarle el veneno no necesito a Dios. Pero entonces, ¿cómo redescubrimos? O sea, tú nos estabas contando, yo lo redescubrí o lo descubrí a los 27 años, la primera vez que alguien me empezó a hablar de esto. ¿Qué resonó en tu corazón? ¿Qué dijiste, por aquí es, o por aquí me está llamando Dios? Pues... primero, o sea, hubo un tema de experiencia que yo ya había tenido mucho tiempo antes que yo no entendía. Y sucedió, o sea, cuando la primera vez que me sucedió fue con comunidades carismáticas en Guadalajara. Que no estaba yo propiamente en esas comunidades, pero de un grupo juvenil en el que yo estaba, fuimos de misiones y conocí a esta comunidad, que es una comunidad de alianza en Guadalajara, y de repente empecé a ir con ellos, o sea, a Pentecostés y a eventos que ellos hacían, porque me llamó mucho la atención cómo vivían bajo este soplo del Espíritu Santo, ¿no? Y sí también me llamó la atención el tema de los dones y cómo lo manifestaban y que eran chavitos, o sea, yo iba en la universidad y la mayoría eran chavos más chicos que yo, ¿no? Entonces yo decía, estos chavitos me están enseñando el mundo, ¿qué es esto? Y, o sea, ahí me sucedió que cuando a lo mejor yo estaba orando por amigos después de eso en el grupo donde yo estaba, como que sentía cosas muy particulares que yo decía, esto suena demasiado inteligente para venir de mí. Esto suena muy sabio. Y como que yo sentía decir, ¿no? Como, y no era como de ve y cásate y estudia esto, no era como palabras de ánimo, ¿no? O sea, entonces, pero yo no entendía porque incluso me pasó a decir, o sea, me llegó a suceder que yo estaba orando por alguien y decía cosas que yo decía, ¿de dónde vino esto? No lo pensé, no lo formulé, ¿no? Eso fue, o sea, en Guadalajara hace chorro mil años. Y mucho tiempo después yo me vengo a vivir a Ciudad de México, entro a Adoremus, después de, o sea, gracias a Adoremus, Héctor, un amigo que tenemos en común, que ya han mencionado también, nos invita a una plática informativa porque van a abrir la Escuela de Ministerio Sobrenatural en México. Y yo, casazo, ¿no? MXSM. Ya ha estado también presente aquí en estos comentarios. Yo en mi vida había escuchado eso, descubro que es una escuela que utiliza material de la iglesia de Bethel en California, bueno, de la escuela sobrenatural que tienen allá, pero yo no sabía qué era. Pero pues se oía padre, no tenía nada que hacer los sábados, decidí entrar. Tuve una entrevista con Jazmín Garza, que es la directora, me impactó, o sea, esa primera sesión me impactó y decidí entrar. Y entonces en esta escuela es una escuela de avivamiento, ¿no? De cultura del reino, no es una escuela teológica, no es, sí, todo es totalmente bíblico, creemos en Jesús, pero no es un estudio bíblico o así, ¿no? Es mera cultura del reino. Y entonces ahí empiezo a tener formación sobre profecía. Y entonces pues empiezo a estar en un ambiente de adoración, o donde te equipan, donde te animan a orar por las personas. Y ahí eso que yo ya había experimentado en Guadalajara, o sea, se potenció como un montón. Y yo, o sea, no entendía qué estaba pasando porque yo estaba en un contexto, o sea, aquí en la parroquia francesa, donde no había una cultura profética vivida de esa manera, ¿no? Como, sí, como con personas que tuviéramos este entrenamiento sobre aprender de qué se trata el don profético y cómo escuchar la voz de Dios y cómo discernirla y de qué se trata orar por una persona de forma profética y todo esto, ¿no? Incluso estaban muy negados. Digo, ya ustedes platicaron con Padre Miguel y cómo fue el proceso de Adoremus en la parroquia.
Casi nos corren. Exacto. Gracias. No nos querían aquí. ¿No? Y mi proceso personal de profecía fue así. O sea, yo recuerdo que nos fuimos de misiones en algún momento. En ese momento, el que era mi director espiritual, Padre Mario, saludos hasta Monterrey. Él, o sea, yo oraba por la gente y la gente... pues yo sentía como palabras que darle y Padre Mario me decía, no ores por la gente así porque estás violentando su fe. Y yo, sí, le estamos pasando bien chido, ¿no? O sea, ¿de qué me estás hablando? Pero yo sabía que tenía que honrar a Padre Mario y la autoridad. Párroco, exacto. sí, claro. No solo al párroco, sino que él era mi director espiritual. Okay. Y yo le di una autoridad en mi vida para acompañarme en un tiempo específico. Y entonces yo tenía que acatar eso porque nadie me obligó a elegirlo, nadie me obligó a estar en este lugar. No era como, tengo que honrar porque yo te estoy dando una autoridad. O sea, no una autoridad posicional, sino relacional en mi vida. Hasta que un día, y eso fue de las cosas más mágicas, más maravillosas que me ha pasado, estábamos en una elevación. Recuerdo muy bien que al final de la elevación yo sentía como que alguien quería pasar y compartir un testimonio. Y lo sentía así súper, súper fuerte. Entonces... Y si ustedes recordarán, en elevación no había un espacio para compartir testimonios. No había eso en la agenda del servicio. Entonces, a mí me tocaba hacer el cierre. Entonces voy y digo, nunca hacemos esto, pero siento a alguien que quiera compartir y a alguien que quiera compartir y nadie, ¿no? Y yo, bueno, pues corrí el riesgo, ¿no? Como no pasa nada. Semanas después yo tuve dirección espiritual con Padre Mario y me dice, quiero contarte algo. Después de decirme no lo hagas, como de estar así como muy cerrado y Padre Mario... En el acompañamiento que me dio estaba muy enfocado como en el desarrollo humano, en esta parte de la inteligencia emocional, o sea, como en otra parte de mi proceso, ¿no? Entonces, esto que era pues, muy místico, como que no le hacía tanto clic. Entonces, ese día me dice, quiero contarte algo. Hay uno de los chavos que está en discernimiento vocacional, que estaba en una elevación, y tú al final te paraste y dijiste... esto, que si alguien quería compartir, y él sentía exactamente lo que tú dijiste y no se atrevió a decir nada. Pero cuando él me lo dijo, entonces creo que lo que tú estás experimentando viene de Dios. Wow. Y yo toda carga pues así se liberó, ¿no? Entonces, así empezó mi proceso, estando expuesta a personas que ya estaban en esa cultura. Claro. Estar expuesta a un ambiente como... En MXSM, como lo enseñan, o lo enseñamos ahora que ahora soy parte del staff, es como hay un paraguas profético, ¿no? Cuando tú estás en una atmósfera o en una cultura que ya alguien detrás de nosotros ha construido este ambiente profético y esta cultura profética, entonces nosotros nos posicionamos bajo ese paraguas y es como conectarnos a esta ola que ya está encendida. Entonces somos beneficiados de ello, ¿no? Y hay algo que sucede espiritualmente en lo corporativo, eso lo sabemos, ¿no? En misa lo podemos experimentar, en una asamblea de adoración lo podemos experimentar. Entonces es como cuando yo en este proceso participé o estuve presente en estos espacios donde ya había este paraguas profético, entonces de ahí fue como si mi espíritu reconoció algo que ya estaba, o sea, que ya había sido depositado en mí y que se estaba construido en el ambiente. Entonces eso fue lo que activó en mí la parte profética y de ahí vino un proceso de un montón de clases, prácticas, eventos, de desarrollar el don, de aprender, de conocer los protocolos, de tener mucho cuidado en lo que es correcto y lo que hay que tener cuidado, ¿no? De lo que es honorable y de lo que entra en terreno peligroso, ¿no? Entonces... A mí me llama mucho la atención y siempre ha sido como nuestro encuentro, ¿no? Esta parte de que eres católica y estás en esta escuela que no necesariamente es católica y aprendes cosas en diferentes lugares y luego asistes y te congregas en una iglesia cristiana y luego haces este tipo de encuentros proféticos y o sea, como que manejas muchas cosas y tu alma es muy abierta, ¿no? Y o sea, como que te dejas... envolver por todo lo que es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo esto te ha llevado a aplicar la profecía y a saber en dónde es tu lugar correcto dentro de la iglesia?
yo venía aquí a estar muy tranquila. Ustedes empezaron densos desde pregunta 1. O sea, pensé que íbamos a empezar tranqui y de repente, ¿no? Bueno, ¿puedo contestar? Bueno, sí, no voy a contestar por favor. Por favor. Lo que Paloma quiso decir. Lo que Jenny está pensando en este momento. Dios me dice que Jenny dijo. No, o sea, por ejemplo, trayendo a la mesa toda la onda práctica y testimonial, pues eso, particularmente Jenny para mí ha sido una persona que ha modelado principalmente esa cuestión profética, ¿no? Y creo que, o sea, creo que justamente y ligado a la pregunta de Oscar también, ese es el camino como, por así decirlo, en el que debemos relacionarnos, ¿no? En estar dispuestos a sacar el oro de las personas y demostrar precisamente lo que Dios está hablando de ellas, ¿no? Y Jenny particularmente fue una persona de las que habló a mi vida, ¿no? Dentro de Adoremos y que empezó a mostrar esa parte, ¿no? Y creo que eso es una de las características, ¿no? Que la ha, pues no sé, cimentado, y es creo que mucho parte de... Y digo, podemos hablar de muchas cosas porque dentro de nuestro contexto estamos en pañales en esto, pues, o sea, y eso, o sea, en la escuela, en MXSM, yo también tuve la oportunidad de cursar el primer año de esa escuela y de verdad que es... Y el segundo. Y bueno, ya segundo, estoy en proceso. Y digo, tienen todo un proceso, ¿no? De profecía, ¿no? Pero creo que el fundamento de todo eso es como, y creo que ese es lo que Jenny precisamente modela y ella ya nos platicará más, ¿no? Como de forma personal, ¿no? Pero esta cuestión de la identidad, ¿no? De encontrar tu identidad en Dios y encontrar esa parte esencial en la que todos estamos como en una búsqueda, ¿no? Y creo que ese es el primer paso, siento yo, al corazón de empezar a desarrollar esto, ¿no? Y estar abiertos a lo que, pues eso, como claro. Jenny lo dijo en el principio, ¿no? O sea, he estado como en este proceso de, en diferentes círculos de la sociedad, encuentro esto, ¿no? Y encuentro que a Dios le duele también, ¿no? Entonces, creo que una base muy importante es entender la identidad como hijos, entender qué significa eso. O sea, que también podríamos hacer todo un podcast de identidad, pues, pero no sé, ¿qué nos puedes comentar eso? O, a ver, bueno, no replanteando mi pregunta entonces. Tu pregunta no estuvo bien. Replanteando, ok. Entonces, ¿cómo se ve un profeta en la actualidad? O sea, ¿cómo bajar todo esto a cosa real, los ¿no? Ezequías, los Ezequieles, los Moiséses, los... Ajá, ¿dónde están los huesos secos? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? A ver, no, porque quiero primero retomar como algo de lo que decía Josh, porque totalmente, todo parte de nuestra identidad, ¿no? O sea, a mí lo que me ha movido, lo que me movió a estar en MXSM, bueno, no a estar, a regresar, porque yo tomé un semestre, me salí y regresé 3 años después, fue que yo ahí escuché, y podría decir que por primera vez, qué decía Dios sobre mí, ¿no? Cómo me llamaba Dios más allá de mi nombre, ¿no? O sea, cómo Él me nombraba, qué significa... Jennifer Michel. ¿No? ¿Qué significa ser hija de Dios? ¿Qué significa? Y de ahí... o sea, parte absolutamente todo, ¿no? Y creo que catecismo debería tratarse de qué significa ser hijos de Dios, así 10,000 semanas y ya después vemos otras cosas, ¿no? O sea, como de ahí debería dar parte nuestra vida, no voy a decir nuestra vida de fe, nuestra vida en todos los aspectos, ¿no? Entonces, número 1, eso me ha llevado a mí a... como la curiosidad por saber más de qué significa mi identidad. Y entonces ya que empecé a trabajar mi identidad, de repente empecé a sentir cómo se activó este don y entonces quiero saber más. Y eso me ha llevado como esa curiosidad y las amistades que he formado en el camino, que han hablado mucho de amistad también por acá. Eso me ha llevado a
a llegar a lugares, o sea, hay muchas veces que digo, ¿qué hago aquí? ¿Cómo terminé aquí? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Dios, ¿y ahora qué? ¿No? Y cuando regreso a Dios, descubro el algo voy a hacer, tranqui, ¿no? Bueno. Entonces, de ahí, un poco contestando esa parte de aquí y allá, ¿no? ¿Cómo se ve un profeta hoy en día? Vuelvo a lo mismo, creo que vamos a simplificarlo, ¿no? Se trata de conectar con Dios y traerlo al mundo real, ¿no? O sea, como asociarnos con Él, asociarnos con su corazón para ser como estos puentes que permitan que esa vida que fluye de Dios se suceda aquí, ¿no? Y en nuestra vida diaria, ¿cómo se ve? O sea, para muchos se va a ver ministerialmente, ¿no? Entonces, ministerialmente, pues sí, hay iglesias vereda que tienen un ministerio profético donde va la gente y le hacen un escaneo profético, y eso te ayuda como a entender la temporada que estás pasando y que habla Dios, o si tienes alguna situación particular, puedes ir y, oye, hacen oración profética por los negocios, y entonces, no, bueno, eso así se ve de manera ministerial. ¿Cómo se ve? Y es en general, es un enfoque de la profecía, digo, por lo que estamos platicando aquí. En un cierto sentido, no podemos descartar todo el cuerpo pues, profético, teológico, ¿no? Hay un ministerio del profeta, o sea, el profeta se diferencia del sacerdote en algo, ¿no? El profeta trae un mensaje, ¿no? Dios le está mostrando algo, le está diciendo algo, sin duda creo que para el beneficio de una persona, pero también para el beneficio de un colectivo, ¿no? Del cuerpo, para el contexto en el mundo en el que estamos viviendo, la época que nos tocó vivir, ¿no? Y el ministerio del profeta a mí me llama mucha atención porque ahorita que hablábamos de, no sé si decir falsos profetas, pero curiosamente el profeta nunca quiere ser profeta. El profeta le causa conflicto que le digan que es un profeta, no le gusta, lo rechaza, le dice a Dios, ay, manda a alguien más, ¿no? O mándame, acompáñame, ¿no? A veces siempre está aislado. Bueno, esto lo vemos en las figuras proféticas clásicas, ¿no? Bíblicas. Del Antiguo Testamento. En un cierto sentido, si ves una especie de continuidad, porque el profeta, su principal ministerio, bueno, no ministerio, su principal eje de su espiritualidad es que está frustrado. Hay una frustración enorme en el profeta. Está como, ay, este pueblo, ¿por qué no entiende? Esta parroquia, ¿por qué no cambia? Esta iglesia, ¿por qué no abre? ¿No? Y hay una tensión muy fuerte. Esta tensión tan fuerte que lo vamos a ver en Jeremías. Ay, Señor, ya mata a esta gente. O sea, no entienden. O sea, o llévame a mí. O llévame a mí, ¿no? O sea, ya estos católicos, o sea, no pueden entender. Y al mismo tiempo, eso lo lleva a Jeremías a deprimirse profundamente. Y cuando ve que Dios les da compasión, les da misericordia, peor, porque dice Jeremías, me mandaste a mí a decir algo y después no lo cumpliste y después prefieres a ellos que a mí, o sea, yo ya no juego, ¿no? Yeah. Y en un cierto sentido, hay muchos profetas ya del Nuevo Testamento para acá, lo vamos a ver mucho en la vida de los santos, ¿no? San Pío de Pietrelcina es uno que a mí me agrada mucho, Santa Hildegarda, que es una doctora de la iglesia, que por cierto fue de las primeras que hizo worship por allá del años, en la Edad Media. Ella fue una santa que en su época la iglesia prohibió la música, ¿no? Y el órgano y eso, porque decían el órgano es del diablo. No. Entonces, puede que sí. Y ella habló una carta al Papa tiene que desprohibir la música porque la música me ayuda a vivir mi espiritualidad. En un cierto sentido, era esa como estira y afloja que a veces el profeta va empujando un poquito a la iglesia, ¿no? De hay que ir para allá, hay que ir para allá, hay que ir para allá, ¿no? ¿Eso cómo lo reconoceríamos hoy? ¿O es otra faceta diferente del ministerio profético? Es que así como diferenciamos entre el sacerdocio ordenado y el sacerdocio común, sucede algo muy similar con el oficio del profeta y con el don profético. Don profético. ¿No? El oficio del profeta, así como el sacerdocio ministerial, digamos que es el equivalente, así, entre comillas. Spotify estoy haciendo entre comillas. Quienes están escuchando estoy haciendo entre comillas. Justo, y parte, es que en la Iglesia Católica se da de forma muy distinta, ¿no? En la palabra podemos encontrar en el Evangelio sobre el ministerio quíntuple, ¿no? Y cómo nos habla de que unos son
apóstoles, otros son profetas, otros son pastores, maestros y evangelistas, ¿no? En la Iglesia Católica no tenemos un gobierno basado en los 5 dones, ¿no? Y en los 5 ministerios. O sea, como nuestra... Exacto, exacto, es distinto. No, hablaban de cómo en la Iglesia se necesitan pastores, ¿no? Pues sí, porque en la Iglesia Católica estamos acostumbrados a esperar que la figura de autoridad, llámese sacerdote, párroco o coordinador de grupo, cumpla con los 5 ministerios. Y entonces sea el que vaya y abra camino, sea el que traiga la palabra de Dios, sea el que me acompañe y reconforte mi corazón. O sea, es imposible, ¿no? Entonces, y que si me voy, me traigan los hombros para exacto, ¿no? Entonces, partimos de eso, de hablando de un tema jerárquico, organizacional, gubernamental, en la Iglesia Católica no nos manejamos con un gobierno en los 5 ministerios. Claro. Pero creo que sí es importante identificar, y esto últimamente, o sea, yo la primera vez que lo escuché dentro de la Iglesia Católica, como haciendo uso de esto que es totalmente bíblico, fue en Alfa. Y como Alfa, no me acuerdo cómo le llaman en Alfa a este tema de los 5 ministerios, utilizan las siglas, pero traen justo como que hacen referencia de cuál es el rol de cada uno de los dones, y cómo lo puedes vivir dentro o sea, cómo cualquier equipo que está encargado de cualquier proyecto dentro de la iglesia debería de tener por lo menos a uno de cada ministerio, ¿no? Que es un poco lo que nosotros hemos hecho énfasis cuando hablamos de la renovación de una parroquia, que decimos, a ver, si vas a poner a alguien en un ministerio, ponlo a alguien que tenga ese don. Si vas a poner a alguien a predicar, pone a alguien que tenga el don de predicar, no solamente al sacerdote. Que ahora estamos en una época que hace 10 años nunca hubiéramos podido haber dicho eso, ¿no? Y que es muy relevante porque hace 10 años, por ejemplo, palabras en la Iglesia Católica no eran comunes, ¿no? Como la palabra reforma y la palabra profeta. Hoy es asombroso, pero yo he estado en muchas reuniones pues burocráticas, católicas, eclesiales, sinodales. Pero nos encantan las palabras. Nos encantan las reuniones y los documentos. ¿no? Pero empiezas a escuchar que hay esa voz. Yo he estado en muchas reuniones, lo que la iglesia necesita es regresar a su espíritu profético. Y dices, ¿de dónde se sacó este hombre y este sacerdote o este obispo esta palabra, ¿no? Y lo notas, y ahí es donde empiezas a ver el espíritu de profecía, porque está está resucitando los huesos secos. Exacto. Yo creo que como iglesia estamos siendo activados en lo que está, o sea, en lo que estaba escrito en un principio, ¿no? En cómo funcionaba la iglesia primitiva. Entonces, bueno, regresando, o sea, como eso es el oficio del profeta, ¿no? O sea, como alguien que incluso, o sea, yo me he enterado, o sea, como que hay incluso como figuras de autoridad, o sea, sacerdotes o que pueden tener como estas personas que tienen un oficio de profeta, que han sido entrenados, que tienen muy desarrollado el don como parte de sus consejeros, ¿no? Claro. Y ahí es donde estamos hablando, digamos, como que del oficio y que tiene, o sea, como ese es su ministerio principal. Pero creo que en lo que tenemos que centrarnos hoy y en lo que nos debería interesar a todos es el don profético que todos, por ser hijos de Dios, bautizados, tenemos, ¿no? Que tal vez no siempre hemos activado o que justamente de pronto decimos, pero yo cómo voy a ser digna y todo lo que puede haber alrededor de cualquier tipo de llamado o don, ¿no? Entonces, don de profecía que tenemos en común por ser bautizados, lo voy a decir 10,000 veces de que terminamos de grabar, es conectar con Dios, ¿no? Y eso todos tenemos acceso. Entonces, tenemos un amigo, Jobab, que vino al evento también de unidad que hubo aquí en la parroquia, que es parte del estado de Mexesem, que él es godín de tiempo completo, esa es su pasión, él está llamado a establecer el reino en las oficinas, ¿no? Y lo hace muy bien y es muy bueno en su trabajo. Y él, o sea, ha utilizado como su don profético para resolver problemas de su trabajo, ¿no? Como de cálculos financieros que no salen, que no, o sea, que estuvieron dando vueltas y vueltas y de repente él así como de Dios, ¿cómo hacemos esto? Y en esa relación con Dios, el Espíritu Santo le ha mostrado en diversas ocasiones, no ha sido solo una vez, formas de cómo resolverlo, ¿no? Entonces ahí él estaba haciendo uso de este don profético para algo súper práctico, ¿no? Hemos escuchado historias de personas que se dedican a desarrollar fórmulas de
hay una historia de un vato que se dedicaba a estaba buscando cómo hacer un pegamento que no fuera tóxico, porque había ciertos materiales como que tenía que unir, y entonces el Espíritu Santo le mostró una fórmula, y fue una revelación del Espíritu Santo esa fórmula para hacerlo, ¿no? O alguien que se dedica a la cacería, y entonces, bueno, estas son historias gringas, porque aquí en México, bueno, sí hay gente cazadora también, sí, lo sabemos. Saludos, Beni. Bueno, no, Beni no. Y entonces el Espíritu Santo le mostró en sueños el diseño de un arco, ¿no? Entonces, o sea, como esas son formas cotidianas en que podemos utilizarlo, pero también, y yo creo que o sea, puedo decir que yo lo he experimentado con Josh o con Paloma en algún momento que hemos estado compartiendo sobre alguna situación que, llámese ministerial, personal, que o sea, esto preocupa mi corazón, esto aflige mi corazón, y entonces yo como amiga poder pararme junto a ti y decir, vamos a preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo ve esto? ¿No? Estamos preocupadas por esto, ¿cómo Dios ve esto? ¿No? ¿Qué siente Dios? ¿Qué habla Dios para esto? Así encontré mi departamento, ese testimonio está bien chido. Me cambié de casa hace noviembre de hace año y medio. Y yo estaba así por todo. Yo ya había dado aviso a mis caseros que me iba a ir y todavía no tenía apartamento, ¿no? Pero yo me voy. O sea, yo ya tenía una convicción y también fue un proceso espiritual de decir, ya me tengo que mover de aquí, ¿no? Entonces yo fui y le dije a mi casera, me voy en mes y medio, te entrego tu depa, y yo no tenía departamento. Entonces me puse a buscar, no se imaginan la cantidad de departamentos que vi, que busqué, todo esto, hasta que un día fui a ver uno en Portales, horrible, así horrible el departamento, ¿no? Estaba caminando del metro, pero había 2 departamentos en un edificio que estaban en mal estado, como que la renta para el estado en el que estaba, ¿no? Aparte sí siento que espiritualmente percibí algo raro en ese departamento que no me gustó, el cómo se manejaba la inmobiliaria, y entonces me fui triste y desconsolada caminando al metro de regreso, y yo iba así anotando teléfonos que veía en la calle, marcaba por teléfono, no, ya se rentaron, y me desesperé un montón y dije, Dios, dime qué hago, ¿no? O sea, como sentí que era o sea, como que necesitaba dar este paso en mi vida, sentí que venía de ti, entonces, pues échame la mano, ¿no? Entonces, algo así, warming aquí, es que la gente que no está acostumbrada al tema profético... Atención. Atención. Lo confunde con santería y tarot y magia. Adivinación. Sí, adivinación, y no tiene nada que ver con eso. O en el contexto católico se confunde mucho con sentimentalismo, con una inmadurez espiritual, como... A ver, Dios tiene más cosas más importantes que hacer del momento, que ayudarte con un departamento. O sea, bueno, porque hay gente que te lo dice, oye, sí. ¿No crees que Dios necesitemos orarle más por que se acabe la guerra en Irán en lugar de, o sea, ya sabes? O sea, sí, justo, ¿no? Algo importante, yo tenía un testimonio de una amiga muy cercana a nosotras, Lau, que Lau se encarga, es la líder del ministerio profético en Verdad, que ella me contó que literal se subió a su coche y oró, Espíritu Santo, llévame, y hace 20 años sucedió eso, y así ella, o sea, donde sentía que el Espíritu le decía, daba vuelta en su coche, y así llegó al departamento que hoy es su departamento, lo compró, así un montón de milagros de provisión ahí, ¿no? Entonces yo tenía ese testimonio y dije, Dios lo puede hacer en mi vida. Entonces, y en esa desesperación, estoy parada en la esquina, me encanta el color menta, YouTube, aquí está la prueba, Spotify, tengo un vaso color menta delante de mí, y yo le dije, Señor, la verdad es que pocas veces, o sea, hago eso porque siento que es como que hacerle manita de puerco a Dios y no se trata para nada de eso. Le decía, Dios, dame una señal, ¿no? O sea, dame una señal de hacia dónde tengo que caminar. Hacia donde yo vea algo menta, ahí voy a caminar. Entonces volteo a mi derecha y había como un food truck en la esquina con un trébol color menta. Y entonces dije, pues camino para allá. Claro. Camino, llego a la esquina y veo que un chavo está sacando muebles de un edificio. Y le pregunto, oye, ¿te vas a cambiar de departamento? Y se me queda viendo como, ¿qué te importa? Y me dice, ¿estás buscando departamento? Y yo, sí. Dice, yo me voy, pero mi mamá sigue viviendo aquí. O sea, no es que vaciemos un departamento, pero sí debe de haber, sí hay departamentos en renta. Tócale a la administradora, le toca a la administradora, me dice, pásate, déjame tus datos, y nos vamos, no me llames, yo te llamo, ¿no? Entonces, días después se comunica conmigo la dueña del departamento donde vivo. Es un departamento que no estaba publicado, era un departamento que tenía como desde un año después
a mitad de pandemia se quedó libre un año porque los chavos que vivían ahí ya no podían pagarlo. La señora tenía mucho miedo de exponerse a COVID, tenía mucho miedo de salir de su casa. Es una señora viuda que tiene una hija más o menos de mi edad, que estaba en Canadá en ese momento, Claro. Que necesitaba el dinero urgentemente, ¿no? Y yo tenía como cosas muy particulares sobre la negociación porque no me era fácil tener un aval, entonces pues también necesitaba que Dios echara paro, ¿no? Ahí. Y entonces vi departamentos que eran el departamento de mis sueños, uno atrás de MXSM en primer piso, vi otro que, o sea, como que en ubicación eran todo lo que yo buscaba, ¿no? Y entro a este departamento, en ese momento, o sea, pues no lo vi, pero como un par de semanas después que voy a verlo, entro al departamento y todas las paredes pintadas de color menta, ¿no? Y entonces oré y le pregunté a Dios como tengo estas opciones, Claro. yo siento, la única razón de la que yo no quería este departamento en el que vivo es que es un cuarto piso y no tiene elevador. Cuarto piso. Y todos odian mis 4 pisos, ¿no? Yo fui con Gaby, que Claro. ya van a conocer, y le dije, Gaby, ayúdame, por favor, a orar por mi departamento. Y ella, antes de que yo fuera a ver ese departamento, Gaby me describió ese departamento y lo Claro. que ahí iba a suceder y cómo iba a ser un lugar de reunión. Entonces, pues ahí usamos nuestro don profético Claro. para llegar ahí, ¿no? No había manera de que eso sucediera sin Dios. La pregunta ahí es, porque me viene mucho a historias que he conocido, no solo, ahorita por ejemplo estoy escribiendo un artículo muy interesante sobre el trauma religioso y para eso tengo que hacer un poco echar mano de investigación y me vino ahorita a la mente, ¿qué pasa, no, cuando Dios no contesta? O sea, ¿qué pasa cuando yo le digo, Dios, necesito un coche, Échame la mano. échame la mano y hay un silencio? Y es que, y no lo digo por ti, más bien lo digo por, escuchamos muchas historias, y es más, mucha gente que yo conocí o conocemos, y esto históricamente en muchas comunidades, inclusive de Alianza de Renovación, sucedió, que gente que tomaron decisiones en base a que ellos entendieron que Dios les dijo, cámbiate de ciudad, vete a vivir ahí, y tomaron decisiones trascendentales y 3 doritos después, muchos de ellos están no quiero decir sin fe, ellos dicen que sin fe, pero muchos de ellos están alejados de la iglesia. En crisis, ¿no? En crisis, muchos de ellos están en un estadio en el que el fruto de este tipo de espiritualidad, podríamos decir, parecería que no hay fruto, ¿no? Yo digo, la historia no se ha acabado, pero para mucha gente eso es lo que cuando escuchan este tipo de conversaciones o este tipo de cómo Dios contesta ese llamado o esa petición de oración, puede ser contraproducente, ¿no? Yo entiendo mucho que estas historias son muy buenas porque nos edifican, ¿no? Pero para muchas personas puede ser lo contrario y para mucha gente duele porque decir, oye, ¿por qué a ella Dios sí le da y yo tengo orando esto y ayuno y rezo y me porto bien y virgen y casto y lo que tú me digas, ¿no? ¿Me explico? Y no sucede y se genera una violencia y ahí es donde muchas veces, a veces, pues puede que haya una sabiduría o no lo sé, eso pues, le toca a Dios decirnos a cada quien, decir probablemente aquí puede ser una etapa de la vida de alguien que necesite después otro tipo que es espiritualidad, formación. ¿Tú qué le dirías a esas personas? También soy esa persona. También soy esa en crisis. Y hace poco tuve una conversación así con varias personas cercanas, no respecto a un tema profético, pero ¿qué pasa cuando me dicen, Jesús lucha por ti? Y yo no veo que haya una diferencia, no veo que algo pase. Cuando atravesamos cuestiones de sanidad y yo no veo que la persona sane, ¿no? Y eso... creo que el mayor enemigo de la fe, así, no es el diablo, es el miedo. No como la esperanza nos da miedo. Claro. El creer que Dios puede, o sea, a veces no me atrevo a creer que Dios puede sanar, porque si me atrevo a creer que sí y no pasa, ¿qué va a suceder? ¿No? Y creo que todos aquí podríamos contar experiencias de cosas que hemos pedido, orado por años y no han sucedido. Sí. Entonces, a mí me sirve mucho hablar del tema de sanidad física para explicar esto, ¿no? Cuando yo oro por una persona y sana,
la gloria no es mía, la gloria es de Dios, Claro. ¿no? Porque yo no sané a nadie, ¿no? Como los santos no hacen milagros, los milagros los hace Dios, ¿no? O sea, como cuando nosotros, movidos por la fe y por esta convicción de quién es Jesús y quién es Dios, y que así, o sea, yo tengo una convicción de que así como Jesús encarnado vino y sanó a cada persona con la que se cruzó, en la Biblia no hay ni una sola historia de una persona con la que Jesús se haya cruzado con algún enfermo y que no haya sanado, ¿no? Hay de quienes no sabemos, o sea, como que no regresaron los ciegos, pero los leprosos, perdón, los leprosos. pero no sabemos, o sea, como no dice que No nos no contaron el sanaron, ¿no? chisme. Entonces, ese es el Jesús en el que yo creo, Claro. que Jesús resucitó y entonces así como lo hizo, lo sigue haciendo. Entonces, ¿por qué si yo oro por alguien no sana? No lo sé. Y ese es un misterio que rindo a Dios y que es un proceso súper, es doloroso, ¿no? Como porque ahí entra como sentirnos desesperanzados o desilusionados. Pero creo que aquí partimos de creo en Dios por lo que puede hacer o por quien Él es, ¿no? Y a veces a lo mejor también por la manera como yo quiero, ¿no? Esto lo veo mucho, por ejemplo, en estos ministerios que ahora estamos viendo un avivamiento muy bonito en la Iglesia Católica, ¿no? Estos movimientos de healing, de sanación, ¿no? Y justo eso, voy a que Dios me sane, ¿no? Y yo digo, pues ve, pregunta, o sea, punto, ¿no? Dios me puede sanar, pide a alguien que por ti me sana. Pero si no sana ahí, pues probablemente Dios va a sanar por otro medio, o de otra manera, o no es el tiempo, o Dios te va a enseñar algo a partir de esta vivencia que vas a tener, ¿no? Es que yo, bueno. Y abre una rama de posibilidades. El tema es cuando yo solamente estoy, no, me tiene que sanar, y 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 me tiene que sanar. Y entonces ahí cuando puede haber un quiebre en la fe, ¿no? Porque a mí no me sanó. Yo creo que ahí también me viene a la mente esta palabra de inmediatez. O sea, estamos actualmente muy acostumbrados a que las cosas sean inmediatas, ¿no? Si yo te mando un WhatsApp y tú no me contestas en 15 minutos, güey, ¿qué estás haciendo, no? ¿Por? Ajá, que, o sea, como por, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita estamos muy acostumbrados como sociedad, como, por ejemplo, nosotros jóvenes, Chavos. o sea, a que todo sea de inmediato, ¿no? O sea, yo ya no estoy esperando por un capítulo más dentro de una semana que aparezca en la tele de mi serie favorita. O Eso sea, me espero. lo pongo y Netflix, así toda la noche, 16 capítulos en lo que me la acabo, ¿no? Entonces, ya no estamos acostumbrados a esperar. Yo creo que, y sobre todo porque las apps, o sea, la tele, la gente, el metro cada vez es más rápido, ¿no? O sea, todo es cada vez más rápido. Y como que nosotros ya no estamos a la espera de la respuesta, sino que queremos que sea como en las películas, ¿no? O sea, que me topo con alguien en el pasillo de la escuela, se caen los libros y de repente, ¡pum!, ¿no? Ya estamos enamorados y vamos a ser el amor de la vida por siempre, Claro. amén, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a estas ideas de que las cosas son en el momento, ¿no? O sea, aquí y ahora y entre menos tiempo Claro. pase, más efectivas van a ser, ¿no? Pero es un poco lo que decía Jenny. Jesús sanaba. Hay un caso, ¿no? Que le dice que vas a sanar mientras regresas a tu casa. Ujú. Que le dice, y la persona sanó mientras regresó, ¿no? El punto es cómo ¿Cuándo guiar, cuál es el parámetro para guiar a las personas, ¿no? ¿Cuál es, no sé, no me gusta la palabra límite, pero cuál es el balance? Me gusta más la palabra balance. ¿Cuál es? Creo que esto parte de la relación con Dios, porque cuando tenemos una relación utilitaria con Dios, podemos caer en eso, ¿no? Como en el, yo estoy aquí por lo que tú me vas a dar, ¿no? Estoy aquí por la promesa, no por el Dios de la promesa, Claro. ¿no? Estoy aquí para, o sea, como cuando sí nos cumple la promesa y pasamos más tiempo con la promesa que con quien nos dio, que con el dador de la promesa. O sea, creo que Claro. eso, o sea, parte de eso, ¿no? Entonces, así como de eso se trata, de regresar al por qué me estoy relacionando con Dios, ¿no? Y justo el domingo pasado, Benny Yu, que es uno de los pastores de Vereda, él tiene un testimonio, bueno, ese hombre es el hombre con más gozo que yo conozco en mi vida, es un stand-up andando, ¿no? Y él estaba contando, creo que esta pregunta se puede relacionar también con cuando la gente dice
¿dónde estaba Dios cuando a mí me hicieron tal cosa? ¿No? Entonces, Benny Yu tiene una fundación junto con Janice y Benny, que son esposos, fundaron esta asociación que se llama Pozo de Vida, que se dedica a combatir la trata de personas, ¿no? A intervenir, prevenir y restaurar a personas que han sido víctimas de trata. Y esto parte de que Benny fue víctima de abuso sexual cuando era un niño, ¿no? Por su maestro de violín, un profesor de música, abusó de él. Y él contó justo este domingo, y a mí me ha impresionado mucho que él sea el hombre con más gozo que yo conozco en mi vida, y ver cómo su lucha por combatir la trata de personas ha sido desde un lugar muy gozoso, o sea, como de mucha paz, de mucho, o sea, no manches, ¿no? Que, o sea, tratan con, o sea, un tema fuertísimo, ¿no? Y tienen intervenciones rudísimas. Pero él vive con un gozo que a mí me sorprende. Entonces, eso siempre me ha llamado mucho la atención y me ha interpelado en mi propio proceso de decir, hay un montón de cosas con las que yo he sentido que Dios me llama a luchar y no tengo gozo cuando lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, pero el domingo en particular, él dijo, tuve en algún momento de mi proceso, tuve esta visión donde Jesús estaba ahí y él estaba afligido y conmovido y estaba muy dolido cuando yo estaba siendo víctima, ¿no? Híjole, a mí eso me movió un montón, ¿no? Porque yo me he preguntado, ¿tú dónde has estado, Jesús, cuando a mí me han agredido de esta manera? Claro. ¿Dónde has estado tú? ¿Por qué tú no me protegiste de ser violentada, no? Y ha sido como muy fuerte para mí decirle, ¿dónde estabas? Y entender que él estaba ahí doliéndose de lo que me estaba pasando, ¿no? Que él en su soberanía no puede intervenir porque nos ha dado libre albedrío, ¿no? Entonces, como entender que hay estas cosas que es un misterio total, que Jesús sanó toda la vida, pero ¿por qué a veces no sana? No lo sé. No y eso sabemos. Es un misterio que, o sea, creo que a mí me sería complicado decir, ¿cómo le explico a mi mamá que su mamá murió y que Dios no la sanó, ¿no? O sea, ¿cómo le explico cuando ella está sufriendo este dolor de perder a su mamá, que oramos y que mi abuela no sanó? No se lo puedo explicar, pero le puedo decir que no puedo limitar a Dios a mi experiencia, ¿no? Que si yo limito a Dios a mi experiencia, entonces voy a tener un Dios domesticado del tamaño de lo que yo he vivido. Y conciliar eso, que Dios no contestó oración. ¿Y por qué a Paloma le contestó la oración del Señor que cuando vaya al Starbucks no haya gente ahí que tenga mi sabor favorito? Tú dijiste una palabra muy hermosa que creo que va a ayudar mucho hacia la Iglesia Católica, porque vamos a entender que el contexto de la Iglesia Católica es diferente. Muchos de lo que tú planteas y mucho del planteamiento de este reavivamiento profético va a ser adverso, cuesta trabajo, ¿no? Y creo que hacia la Iglesia Católica lo que hace más sentido es el término mística, de viene la palabra misterio, ¿no? Yo creo que si Adoremos se decidiera a fundar o a formar o a crecer o a progresar un Supernatural Minister School, la de nosotros tendría que ser una escuela de ministerio místico, de la mística, ¿no? Es algo que yo he estado leyendo, profundizando mucho, ¿no? Y sobre todo entendiendo, porque Dios le ha dado un espíritu profético a Adoremos, desde su conformación y desde lo que ha sido para la iglesia. O sea, Adoremos llegó a incomodar esta parroquia y nos frustraba. Y varias más. Y varias más, y las que nos faltan. Ni nos invitan. Pero a mí me sorprende porque la visión que Dios nos ha dado para Adoremos siempre ha sido esta visión de la reconstrucción de una comunidad en la cima de una montaña, ¿no? Donde en esa montaña salen cantos de júbilo, gritos de adoración y que se convierten en iluminación, ¿no? Y durante muchos años a mí, Dios, por ejemplo, a mí me asombraba mucho que casi por 10 años mi oración diaria era el versículo de los huesos secos, ¿no? En donde Dios te ha constituido como profeta y ve a estos huesos y profetízales y profetízales más porque nada más medio revivieron. Y ahora sí, porque no escucharon. Mándale pedir al Espíritu Santo que venga de los 4 vientos y profetiza, dice el Padre, profetiza en mi nombre, ¿no? Y es algo que hemos creído y hemos visto y que en un cierto sentido también he entendido como hacia adentro, porque es un ministerio profético hacia la iglesia.
parte de, ¿no? Que si nuestro porqué, nuestra excusa es, bueno, sí, para traer a los alejados, porque van a la generación, porque van a pertenecer, etcétera, 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 ¿no? Pero eso lo pongo en contexto porque justo ahora estamos ante una generación, la generación Z es la generación que va a ser la generación más espiritual que ha existido en la historia moderna. El conflicto de generación Z no es creer en Dios. Ellos no, ya creemos en Dios. Claro, hay una espiritualidad que probablemente no es cristiana, ¿no? Pero ya hay un elemento, un dinamismo espiritual. Y a mí me llama la atención cosas como las que has platicado, porque creo que si presentamos esto desde un dinamismo místico, profético, probablemente para mucha gente le va a ser muy interesante. Y hacia el interior de la Iglesia Católica puede ser un reconectar con nuestra identidad, ¿no? Porque la identidad cristiana es profética, ¿no? Bueno, al menos si somos católicos, si creemos eso, ¿no? Yo creo que también es muy interesante pensar en que tenemos que estar dispuestos y sensibles ante la presencia del Espíritu, ¿no? Yo creo que este don profético, como bien lo hemos hablado, todos lo tenemos, pero el estar disponible en el momento en el que Dios quiere hablar, nos lleva mucho a estar en el encuentro, ¿no? O sea, no solo es que sí, yo tengo el don, no solo es de que sí, yo lo puedo desarrollar, sino que también yo me ponga en el lugar para poderlo desarrollar, ¿no? O sea, que yo esté en la presencia de Dios, porque si yo no estoy en la presencia, pues qué chido que yo sea sensible, qué bueno que yo tenga un don que aún no es desarrollado, pero si no estoy conectada, si no estoy... Pues sí, hablando con Dios, pues ¿cómo voy a recibir toda esta parte de la profecía, no? Yo creo que eso nos va a ayudar a que no solo la iglesia lo oiga, sino que yo en lo personal lo oiga, ¿no? En cosas a lo mejor pequeñas, como dices, ¿no? Ponerlo en práctica, ¿no? ¿Cómo? Pues ahí, conectándote. Sí, justo. De hecho, una de las preguntas que más hacen los estudiantes es ¿cómo sé que lo que estoy sintiendo viene de Dios? ¿Cómo discernir si es del Espíritu o no es del Espíritu? ¿No? Y hay y justo exponte a la presencia de Dios es como lo más básico, ¿no? Exacto. O sea, cuando los pilotos aviadores están en su entrenamiento, tengo yo entendido que tienen como estas cabinas presurizadas para que ellos experimenten cómo se siente cuando pierde presión, o sea, como estos cambios de presión, o sea, para que ellos simulan las diferentes condiciones que ellos pueden experimentar estando en el avión, para que ellos se acostumbren y distingan si algo está pasando, ¿no? Si algo bueno o malo está pasando en el avión. Es exactamente lo mismo, claro, con la presencia de Dios en general, ¿no? El exponernos a la presencia de Dios, el buscarlo en oración, en lo privado y en lo colectivo, es súper importante, ¿no? Como ya lo decían, en la Iglesia Católica tenemos un gran valor por lo colectivo, pero nos falta todavía impulsar mucho más lo privado, ¿no? David, antes de matar a un gigante en público, mató un oso en lo privado, ¿no? Y entonces es necesario exponernos a la presencia de Dios, a la palabra, a la Eucaristía, o sea, como hay muchísimas expresiones y hay una gran diversidad en la Iglesia Católica y en las iglesias de cualquier denominación para estar expuestos a la presencia de Dios, ¿no? Y en la medida en que nosotros seamos intencionales en experimentar cómo es estar en la presencia, cómo es escuchar al Espíritu Santo, y pues vamos a fallar también, ¿no? Porque somos humanos, ¿no? O sea, podemos dar una palabra errada y también por eso es muy importante tener cuidado en no decir Dios dice, ¿no? Sino como, oye, ¿sabes qué? Yo siento esto de parte de Dios, pero ¿por qué no lo llevas ante Él? Tú tienes la misma relación con Dios, o sea, no es la misma, pero tienes el mismo acceso a Dios, ¿no? Todos tenemos el mismo acceso a Dios. Acércate. Entonces, yo siento esto, pero ¿por qué no vas y llevas esto ante tus líderes? ¿Por qué no llevas esto ante algún acompañante que tengas, ante tu director espiritual, ante estas voces de amigos que caminan contigo en la fe y, más importante, ante tu oración personal con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, de eso se trata, de ponerlo en práctica. En conclusión, entonces, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué visión? ¿Qué Dios está moviendo en sus corazones hacia el futuro? No solo de Adoremus, de la Iglesia Católica, de lo que hay que hacer. Un poco conjuntando todo lo que hemos platicado en esta mesa. Yeah. Lo que yo estaba pensando de todo lo que estaban compartiendo era... creo que hay tres cosas que resalta Pablo como en
no sé si es Pablo, pero es uno de esos güeyes. Uno de esos No sé si fue Pablo. es de la Biblia, pero Es Biblia. habla de la fe, la Se oía esperanza bien y el en mi amor, ¿no? cabeza. San Pablo. ¿No? Y como son estas anclas Claro. en las que te tienes que plantar desde eso, entender qué significa tener un llamado profético en tu vida, de que a veces no se va a ver como lo esperas también, pero también es parte de ese llamado, porque hay un dolor que tiene una esperanza, ¿no? Una frustración. Y esa esperanza es por medio de Jesús, y esa esperanza llega por medio de su presencia, ¿no? Y es plantarnos que estamos en este caminar, ¿no? Y por eso hemos hablado mucho, ¿no? Del camino, ¿no? Y estamos progresando y caminando en eso, y que justo va a haber momentos en los que no, digo, por ejemplo, nosotros en la cuestión de los esfuerzos que estamos tratando de hacer como para comunicar esto también, para avivar esto, para, no sé, generar las conexiones para establecer esto, pues hay veces que a lo mejor en este proceso no ha habido como, o sea, podemos caer en la cuestión de no se ve como lo veíamos, pero esa cuestión de, y tengo mucho, y creo que eso es muy profético también, es la cuestión de el remanente fiel, ¿no? El remanente fiel es el que va a reconstruir y el que va a restaurar. Y creo que eso es lo que está hablando Dios, y lo seguirá hablando hasta que se restaure por completo. Y como decía Jenny, en todas las áreas, ¿no? O sea, no solo en la iglesia, sino en todos los lugares hay dolor y hay una esperanza que solo Jesús puede dar la visión, ¿no? La visión completa. Y pues eso, ¿no? Es como estar muy atentos a dónde nos está llamando. A lo mejor nosotros tenemos, sí, este llamado como de reactivar esta onda dentro de la Iglesia Católica, que hay un dolor y hay una esperanza que traer. Y creo que es justo conectarnos de forma personal, pues, qué es ese dolor que tú ves en donde estás y cuál es la esperanza que Dios te está mostrando que debes traer ahí, ¿no? Aunque no la sientas, ¿no? Aunque a lo mejor estés en el camino y me cuesta, pero fe, esperanza y amor es lo que nos va a mantener para seguirlo construyendo. Soy Qué la fuerte. más fan de Josh. Sí, yo también. Amor para Josh. Qué fuerte. Bueno, yo creo que yo, como siempre, muy básico, pierde el temor, pierde, pues sí, como velo que tenemos ante estos dones que Dios nos ha entregado, porque si eres bautizado, lo tienes, o sea, puedes tener acceso a él, ¿no? Entonces, Y si no lo eres, bautízate. y creo que en la actualidad puedes encontrar mucha información, y si no encuentras mucha información, puedes acercarte a grupos que te pueden ayudar a encontrar este don profético. Hemos hablado de varios en este capítulo. Adoremos, Mexesem, Vereda. Acércate a estos grupos donde tú puedes encontrar información que te puede ayudar a desarrollarte, ¿no? A lo mejor tienes una curiosidad, a lo mejor en algún momento en una oración sentiste esto, ¿no? Y te dio miedo, y entonces, ¿sabes qué? Mejor ya no voy a hacer oración porque pues veo cosas raras, siento cosas raras, tengo palabra para alguien y me da miedo expresarla, ¿no? Entonces, pues sí, acércate a las personas que te pueden dirigir hacia estos caminos. Creo que este mover de Dios, del Espíritu, nos está encontrando en estos momentos porque estamos sensibles ante Él. Entonces, yo creo que, pues, si lo sientes, es que ahí está presente, ¿no? Desarróllalo, échate un clavado y diviértete con Dios, porque yo siento que también muchas veces este miedo nos hace tener así como que como una barrera, ¿no? Entre el gozo que se tiene de la presencia de Dios y lo que va a estar bien para la iglesia o va a estar bien para el mundo, ¿no? Entonces, diviértete. Es algo que Él te regala y que te lleva a otros lugares de la experiencia en él, ¿no? Me hiciste acordar, hay un pasaje en Primera de Corintios
debe ser 14 o 13, donde San Pablo dice, imperfectamente profetizamos, dice, y él dice un poquito, cuando alguien tenga una profecía, que sea de 2 o 3, o sea, no es que sea uno nada más el que vino y me dijo, y los demás juzguen. Y luego todavía dice, sométanle al discernimiento de los pastores, ¿no? Porque no hay vaya, en ese sentido no es que surja algo que me dé miedo, y es que ese es el problema. A veces en la Iglesia Católica nuestra base de fondo es el miedo, ¿no? Miedo a voy a hacer algo que Dios se va a enojar, o voy a hacer algo que me van a correr de la Iglesia Católica, o algo que está mal. O los dos. O los dos. Pero ahí lo que evidencia es una falta de profundidad, ¿no? Les quería compartir una cita bíblica que, por cierto, yo no sé cuándo, pero los del Regnum Christi se volvieron carismáticos y no nos enteramos. Pero eso, por cierto, es un documento es una señal de los, que se llama Consideraciones sobre los carismas y la sanación y la vida en el Espíritu. Es un documento que está publicado por estas reestructuraciones que hizo el Regnum Christi y que estuvo autorizado por la Santa Sede, ¿no? Y él dice, este documento abre de esta manera: no apaguen el Espíritu. No desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno, ¿no? Y cuando habla específicamente del don de profecía, porque justamente va a hablar mucho en concreto sobre cómo es la profecía, dice, la profecía pertenece a la vida ordinaria de la iglesia, ¿no? Y el profeta puede recibir palabras, dice el documento, imágenes, dice el documento, visiones o sueños para el bien suyo y de la comunidad. Sigue diciendo el documento, yo no estoy inventando esto. La profecía está orientada a edificar, exhortar, consolar, contribuir hacia la edificación de la iglesia. Y solamente me parece muy interesante esto. Las profecías están en continuidad. O sea, no es que una u otra ya no es una locura. No en ruptura, sino con la voluntad de Dios que se discierne a través de los medios ordinarios y sirven para darles más fuerza y valor, que es la oración, la escucha de la palabra, las enseñanzas de los pastores de la iglesia, las disposiciones de los directores, las obligaciones familiares y los deberes del Estado, ¿no? Es sorprendente. Entonces, siempre hay una sabiduría en la iglesia, que como Iglesia Católica siempre tenemos como tesoro escondido, que es ir entendiendo que dices, oye, ya a alguien se le había ocurrido escribir sobre esto. No estamos inventando el hilo negro, no estamos inventando. Solo que hay como un delay, como que eso sí. Eso sí, no voy a discutirlo, ¿no? Como de 1000 años, ¿no? Sí, y este documento al final lo que está haciendo, o sea, se basa es 1 Corintios 14, ¿no? Justo donde Pablo dice, busquen los dones espirituales, busquen la caridad, pero en especial la profecía, ¿no? Dice, busquen en especial la profecía porque la profecía es para edificar el cuerpo de Cristo. Y, o sea, justo ese es y habla que es para exhortar, para animar, para consolar. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Porque, insisto, mucha gente se escandaliza. Ay, claro. Ven, así, a ese nivel de escándalo. A ese nivel de escándalo. Como decíamos, porque lo confunde con adivinación y otras cosas, pero es bíblico, ¿no? O sea, como si no fuera algo que viene de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Claro. Entonces, no diría su palabra que es para edificar a la iglesia, ¿no? Entonces, creo que también edificar a la iglesia es el primer filtro que tenemos que tener, ¿no? Como desde tú que si ya te estás activando y no sabes si compartir o no compartir lo que estás sintiendo, número uno, o sea, es necesario que recibas formación, es necesario que alguien te acompañe en cómo desarrollar tu don, porque como ya dijimos, históricamente ha habido manipulación y ha habido muchas cosas que hay una herida fuerte en la iglesia, en la iglesia. Me refiero a todas las denominaciones, porque esto es algo en común de las denominaciones, sobre esto. Y también eso influye en que la gente esté como muy cerrada, ¿no? Pero si la palabra de Dios dice que es para edificar el cuerpo, entonces ese es nuestro primer filtro, ¿no? Como si esto que voy a traer a la mesa edifica o no edifica, claro, ¿no? O sea, como edifica o no edifica. Pues muy bien. Vamos a dejar la liga aquí abajito. Por cierto, Spotify ya tiene video. Ahorita me estaba acordando. Pero si nos está escuchando, métase a la descripción de Spotify y ahí voy a dejar la liga de este documento que es muy interesante de leer. Consideraciones sobre los carismas, la sanación y la vida en el espíritu. ¿Con qué cerramos? ¿Qué palabra quieren? ¿Con qué
cerramos este episodio. Vayan a MXSM. Yo creo Ya hay que inscripciones abiertas. sí. Adoremos Mystic School. Vamos a ser místico. El místico. Suena como el santo, como luchador. Sí, hay un luchador místico. Bueno, Sí. Pues arriésguense. Esto es una aventura. Y yo creo que Dios está, pues sí, renovando estos dones para que todos tengamos acceso. Vamos por ellos. yo cerraría como esta invitación que sí, todo parte de tu relación con Dios. O sea, como de ahí parte de la vida, el llamado, el propósito, la esperanza, de ahí emana absolutamente todo. Entonces, mi invitación sería como busca formas creativas, diferentes de conectar con Dios, como mantén esta curiosidad despierta, abierta para conectar con Dios de maneras a las que no estás acostumbrado, no estás acostumbrada. Busca formas distintas de lo que has vivido en tu fe y creo que ahí vas a encontrar cosas muy divertidas, como dijo Paloma. Sí, pues creo que en resumen, igual todo lo que trajo Jenny a la mesa fue increíble. Pues y me quedo con eso que dice, creo que la intimidad produce fruto y muchas veces ese fruto a lo mejor va a ser que recibes algo de Dios que solo por medio de ti, ¿no? Entonces creo que ese es el llamado, ¿no? A que actives eso por medio de tu relación, ¿no? Y por eso es que hablamos mucho de que es importante que generemos encuentros con Jesús, ¿no? Y de esa forma es que, pues eso, ¿no? Desatamos como esa parte en la que tenemos esa responsabilidad también de traer el reino de Dios aquí y donde estás. Y ese es el llamado profético, es el llamado a hacer un cambio, a ser alguien que cambia una situación por medio de Dios en tu vida. Entonces, eso es lo que queremos como compartir hoy contigo. Gracias. Y yo quiero cerrar nada más, cerrando lo que comenté al inicio. Yo tuve que reconciliarme con el término profeta. O sea, redescubrirlo y en un cierto sentido asumirlo como una identidad, ¿no? Desde hace como, ¿qué será? Septiembre del año pasado, tuve una vivencia mística muy fuerte y en esa vivencia mística justamente fue esa, como Dios mostrarme la esencia de la identidad y una identidad que por mucho tiempo, por mi vida pasada, por la vida de todos los seres humanos en el planeta Tierra, estaba completamente destruida y quebrada, ¿no? Estaba sostenida por Dios, sí, estaba armándose las piezas así, pero no estaba como suficientemente, vaya, lo entendía acá, pero no lo sentía acá. O sea, era una cosa muy potente y muy fuerte. Y en el momento que a mí Dios me muestra como ese sentido de identidad, ¿no? Que fue más una vivencia. La identidad yo lo entiendo desde esa perspectiva cuando todos entendemos acá, ¿no? En el catecismo, en la prédica, en la Biblia, en lo que seas, ¿no? En el estudio, en la escuela, ¿no? Pero cuando baja a descubrir que tu espíritu tiene una identidad como profeta, ¿no? Que hay algo ahí y es algo que es tan potente que es al mismo tiempo es Dios y al mismo tiempo es nada, ¿no? Que no eres nadie y al mismo tiempo Dios está en ti y al mismo tiempo descubrir que todo lo que hemos vivido a lo largo de estos años pues no ha sido más que porque Dios está ahí, ¿no? Porque si no fuera por Él pues ya no existiría nada, ¿no? Y para mí fue una sorpresa como redescubrir eso porque yo se los dije al inicio, a mí ese término me daba ronchas, ¿no? O sea, y cuando comienzo a descubrir que está en la esencia de el llamado, del propósito y sobre todo para mí lo más interesante de compartir esto es de hacia lo que Dios quiere, ¿no? Para los años que vengan, ¿no? Yo creo que los profetas de hoy en día deben de llevar al convencimiento a las personas, uno, lo que hemos platicado a ti, que Jesús está cercano, ¿no? Indistintamente si sanas ahorita o no, o si te contesta ahorita o no, está cercano. Dos, que está vivo, ¿no? Y que hay una generación entera que está sedienta de vivir una espiritualidad dinámica, viva, diferente, ¿no? Con mermelada. Sí. Y que
ahí es donde tenemos que nosotros atrevernos a hacerlo desde una perspectiva diferente. Dios nunca hace las cosas dos veces de la misma manera, ¿no? Sí, es Lewis. ¿No? Si Dios fuera católico, estaría pensando, vamos a volver a hacer un diluvio, vamos a volver a... No. Sí. Y hacia allá va nuestra inquietud y el espíritu de este podcast, ¿no? De inquietar, de retar, de cuestionar, de violentar en el sentido bíblico, ¿no? De violentarse contigo mismo y de redescubrir cuál es su identidad, ¿no? De plantearse seriamente, estar delante del Santísimo, comulgar, ir a misa, qué diablo significa ser sacerdote, profeta y rey, ¿no? Y descubrir cuál a lo mejor tienes un poquito más del otro, ¿no? Cuál tienes un carisma más natural, un don, y cuál también puede estar constituido, ¿no? En esencia. Y eso... cuando yo creo que todos en el grupo, la comunidad, la parroquia empieza a tener ese dinamismo, ¿no? De, a ver, quien está en el consejo de una parroquia, que sea alguien que tenga un don profético, ¿no? Porque puede ver hacia dónde va la parroquia, o quien va a estar en el consejo de definamos cómo va a ser la pastoral juvenil, pues también necesitan un profeta, porque si no saben hacia dónde va o qué es lo que Dios quiere, que sea un joven. Vamos a seguir estando solamente produciendo documentos y solamente produciendo subsidios, y como dice el Papa Francisco, la renovación, la reforma de la iglesia no va a venir por un documento. No. Necesitamos que venga por el Espíritu Santo. Y sabes que es muy importante que yo no sé si como iglesia en general nos hemos dado cuenta que las respuestas que nosotros no le estamos dando a las generaciones las está dando el mundo, ¿no? A la gente, y comentabas que esta generación va a ser de las más espiritual, y a la gente, no, o sea, a esta generación no le cuesta creer cualquier cosa sobrenatural, sí, claro, que le cuentes que no tenga nada que ver con Dios, ¿no? Tú le hablas de ayahuasca, de cualquier ovnis, tipo de ovnis, o sea... Del eclipse. Exacto, ¿no? Como de lo que te imagines y lo creen, ¿no? Entonces, porque hay necesidad. Exacto. Entonces, como iglesia nos cerramos tanto a esto místico y sobrenatural porque creemos que no es de Dios, pero pues no, o sea, quizás es la respuesta de Dios. Exacto. A esto que estamos viendo. Exacto. Gracias por estar aquí, Jenny. Encantado de tenerte aquí. Visítanos más. Y invítenme más. Síganos en las redes sociales de Adoremos, síganos en el podcast de Spotify y recomiéndenos. Y cualquier inquietud, duda, pregunta, déjenlo en los comentarios. Más adelante haremos un episodio solamente donde queremos contestar, dialogar sobre todo lo que nos ha dejado en los comentarios, etcétera, etcétera. El hate no es de Dios. Pero nos sube los puntos. El algoritmo lo agradece, pero no es de Dios. Bye, amigos. Chao. Bye.